El 8 de diciembre del 2024 era un día más en mi vida. Estaba en La Paz. Yo acababa de terminar una expedición en el mar con mi novio y unos amigos, cuando en un segundo mi vida cambió para siempre. Me atropellaron. Quedé atrapada entre dos coches que chocaron y para salvar mi vida tuvieron que amputar mis dos piernas por arriba de la rodilla. Hoy, casi 11 meses después, camino y aprendo a recuperar movilidad con estas prótesis. Si yo algo he aprendido a lo largo de todo este proceso, es que estas prótesis han podido acercarse a reemplazar una parte de mi cuerpo. Lo que ninguna tecnología puede reemplazar es mi espíritu. A raíz del accidente, amputaron mis piernas, sí, pero no mis ganas de vivir. Y desde entonces, mi verdadero proceso no ha estado en aprender a volver a caminar. Que no me malentiendan, ha sido todo un reto también. Pero mi verdadero reto, mi verdadero proceso ha estado en no dejar que todo esto me rompiera por dentro. Porque para el cuerpo existen prótesis, pero para el espíritu no. Y si algo a mí me ha sostenido a lo largo de todos estos meses, no han sido los aparatos que llevo en las piernas, sino las actitudes y decisiones que llevo dentro. Hay tres principales actitudes que rompen o que amputan el espíritu: el victimismo, el aislamiento y el resentimiento. Estas son tres actitudes de las que yo me he tenido que cuidar. Tres actitudes en las que yo no quiero caer. Así que hoy me gustaría compartirles un poco sobre cómo ha sido ese proceso para mí y compartirles tres prácticas que a mí, al día de hoy, me han ayudado a mantener mi espíritu vivo. Derivado del accidente, mi salud estaba en un estado crítico. Cuando llegué al hospital, tuvieron que amputar mi pierna derecha de emergencia porque era lo necesario para salvar mi vida. Sin embargo, los médicos intentaron hacer todo lo posible por tratar de salvar mi pierna izquierda. Desafortunadamente, eso no fue posible. Me acuerdo muy bien todavía de ese día y de ese cuarto en donde recibí la noticia. Me acuerdo de las luces blancas, de cómo sonaban las máquinas a las que yo estaba conectada. Me acuerdo que podía ver una ventana a mi izquierda y podía ver a la gente pasar. Y ahí, en esa habitación, en esa camilla de hospital esperando para entrar al quirófano, yo solo recuerdo que a mí me invadió una profunda tristeza. Yo estaba devastada. Yo solo lloraba y lloraba, pues tratando de asimilar esta noticia de que iba a perder ambas piernas. Que yo sintiera esa tristeza en ese momento era necesario. La tristeza es una emoción y las emociones son reacciones humanas, temporales y necesarias que tienen la función de venir a comunicarnos algo muy específico. A mí ese día la tristeza me quería comunicar algo. Me quería comunicar que mis piernas eran importantes para mí y que me dolía profundamente perderlas. Pero yo tenía que ser muy cuidadosa en no dejar que esa tristeza me atrapara. Hay una gran diferencia entre permitirnos sentir tristeza y quedarnos atrapados en ella. Y esa línea tan fina entre una cosa y la otra es una actitud que se llama victimismo. El victimismo, a diferencia de la tristeza, no es una emoción, es una actitud. ¿Y qué son las actitudes? Son decisiones sostenidas. Son lugares en donde nosotros decidimos quedarnos. ¿Dónde está entonces la diferencia, no? Yo ahí en esa camilla de hospital, ¿dónde estaba la diferencia entre que yo me permitiera sentir esa tristeza que era tan necesaria para sanar o dónde cruzaba esa línea a caer en victimismo? Esa diferencia estaba en mis pensamientos, en mi diálogo interno, en cómo me hablo a mí misma. Y la neurociencia lo confirma. Una emoción no dura más de 90 segundos si nosotros no la alimentamos con nuestros pensamientos. El problema no está en sentir, el problema está en que nos quedamos ahí dándole vueltas una y otra vez. A mí
Lo que me pasó cuando estaba en esa camilla, en ese cuarto de hospital y me visitaba la tristeza, a mí mi diálogo interno me decía, esto duele, no me siento fuerte, necesito llorar y necesito apoyo. En cambio, si yo hubiera llevado mi diálogo personal a otro lado, si yo hubiera dejado que mis pensamientos sonaran más como, pobre de mí, mi vida se acabó, ya nada tiene sentido, ya no voy a volver a ser feliz. Entonces yo ahí hubiera dejado que yo cayera en victimismo. ¿Pueden notar esa diferencia? La primera te permite sentir que es necesario para sanar. La segunda te atrapa. Algo que a mí me ayudó ese día, ahí, en esa camilla de hospital, a no caer en el papel de víctima, y que me ayuda todos los días, cada que me visita la tristeza, es practicar la gratitud. Yo ahí, en esa camilla de hospital, sabía, iba a perder mis piernas. Era lo que iba a pasar. Pero yo ahí decidí enfocarme en lo que todavía tenía. Decidí enfocarme en que estaba viva y en que no estaba sola. Tenía a toda mi familia ahí conmigo para ayudarme a superar este momento tan difícil. Hay investigaciones en la Universidad de California en Berkeley que demuestran que si nosotros practicamos la gratitud de manera regular, podemos aumentar el optimismo en un 25% y reducir el estrés, las enfermedades y la depresión. Cuando nosotros decidimos enfocarnos en lo que tenemos y ser agradecidos, literalmente estamos reconfigurando nuestro cerebro para ser resiliente. A mí ese día la gratitud me ayudó a eso, a cambiar de perspectiva, y esto no quiere decir que me exentó del dolor. Yo igual tuve que atravesar ese momento tan doloroso y es importante entender que una cosa no es contraria a la otra. La gratitud y el dolor pueden coexistir. Pero a mí la gratitud de ese día sí me ayudó a darle otro enfoque a lo que me estaba pasando. Y entonces, desde ese día, cada que la tristeza me visita, yo trato de enfocarme en eso, en lo que tengo y no en lo que perdí. Después de ese día tan difícil, siguieron pasando los días, yo seguí mejorando y me dieron de alta. Y pues yo empecé mi recuperación en casa. Y cuando habían pasado poco más de 3 meses de que había perdido mis piernas, llegó el día de la boda de una de mis mejores amigas. Y esta boda representaba el primer evento al que yo iba a asistir después de haber perdido mis piernas. Me acuerdo muy bien de ese día, de despertar en la mañana en mi casa y de tener que empezar a prepararme. Y ese día, a mí una nueva emoción me vino a visitar. El miedo. El miedo a las miradas, el miedo al qué dirán, el miedo a que me vean con lástima, el miedo a no pasármela bien. Y ese miedo también era necesario. A diferencia de la emoción de la tristeza, el miedo es una emoción básica de supervivencia. La función del miedo es venir a comunicarnos, a alertarnos, a protegernos ante algo que se siente incierto, que se siente que está fuera de nuestro control. Que yo sintiera ese miedo era necesario, a mí me quería venir a decir algo. Pero yo también tenía que ser cuidadosa con esta emoción. Tenía que tener cuidado en no dejar que me controlara y que me paralizara, porque cuando eso pasa, entonces ese miedo se convierte en una actitud de aislamiento. ¿Y qué es lo que hace el aislamiento? El aislamiento hace todo lo contrario al miedo. Hace que el miedo pierda esa función que tiene de protegernos, y el aislamiento lo que hace es desconectarnos. Desconectarnos de los que nos rodean, de nuestros seres queridos, del mundo y de la vida que está sucediendo allá afuera. El aislamiento se disfraza de protección, pero no es protección. Es en realidad una prisión. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que lleva más de 80 años estudiando el desarrollo adulto y estudian factores que influyen en qué hace que una vida sea buena, ¿no? Y lo que este estudio ha llegado a demostrar es que el factor más importante para nuestro bienestar mental y físico es nuestra conexión con los demás. Si lo pensamos entonces, qué peligroso es el aislamiento,
porque entonces nos afecta directamente en eso que es tan importante para nuestro bienestar, nuestra conexión con otros. Ahí estaba yo, esa mañana preparándome para ir a la boda de mi amiga, con miedo, y mi diálogo interno a mí me decía: Valeria, cuidado, estamos ante una situación nueva, una situación desconocida, una situación que no vamos a poder controlar del todo, ¿no? Estamos ante la posibilidad y el pequeño riesgo de que de esta experiencia tú puedas salir lastimada. Cuidado. Esa es la función del miedo, alertarnos, protegernos. Si yo en ese momento hubiera dejado que mi diálogo interno se fuera a otro lado, ¿no? Mejor no voy. No, ¿para qué me arriesgo? No me voy a arriesgar a que se burlen, no me voy a arriesgar a que se me queden viendo, no me voy a arriesgar a estar ahí, pasármela mal y quererme ir. No, mejor no voy. Ahí yo hubiera permitido que ese miedo cambiara y se convirtiera en esa actitud de aislamiento que no nos alerta y no nos protege, nos desconecta. Lo que a mí me ayudó a no caer en esa desconexión, en ese aislamiento en ese momento, fue practicar la esperanza. La esperanza de que yo todavía podía pasármela bien, de que yo todavía podía tener un momento bueno. Creo que a mí la esperanza en ese momento me hizo ver la posibilidad de que, aunque iba a ir a esta boda de una manera diferente, ¿no? A lo mejor yo nunca me imaginé ir en esas condiciones, ¿no? Yo a lo mejor hubiera querido ir y estar en esa boda de mi amiga en otras condiciones, pero a mí esa esperanza me hizo ver la posibilidad de que también podía ser un día muy especial y que podía ser un día en que me la pasara muy bien. Esa esperanza a mí me ayudó a ser valiente en ese momento y tomar la decisión de que, bueno, vamos a ir. Y ahí llegué a la boda, en mi silla de ruedas todavía, nerviosa, con miedo, ¿no? O sea, eso no se fue, pero aún así dije, vamos. Y me llevé la increíble sorpresa de que me la pasé increíble, de que todos los que me vieron ahí me saludaron con mucho cariño, con mucho gusto de verme bien, ¿no? Pude estar ahí para mi amiga en un día tan importante y me sentí muy viva en ese evento, muy feliz, disfruté, bailé, canté. Entonces, creo que eso a mí me vino a enseñar la esperanza ese día, ¿no? Que no se trata de que vaya a ser fácil. Se trata de que, aún con miedo, vale la pena intentar las cosas. Y entonces, cada vez que a mí el miedo me quiere visitar en este proceso, pues trato de acordarme de ese momento y acordarme de que en vez de decir no, mejor no, o sea, hay que poner atención a de lo que el miedo nos quiere alertar y con esa alerta, pues decir, venga, igual vale la pena intentarlo. Después de esa boda, pues poco tiempo después yo empecé a trabajar en una campaña de recaudación, ¿no? Para poder cubrir los fondos para adquirir las prótesis que necesitaba para recuperar mi movilidad. Y gracias a la generosidad y la solidaridad de tantas personas, esa recaudación fue todo un éxito y pudimos llegar a la meta y cubrir los fondos. Entonces, pues llegó ese día tan especial en que yo recibí mis prótesis y empecé a aprender a caminar con ellas. Y estoy en ese proceso, ¿no? De aprender a usarlas, de mejorar, de ir poco a poco recuperando mi movilidad. Y durante este proceso, es un proceso en el que me ha tocado enfrentarme mucho con otra emoción, la emoción del enojo. Y a mí me gustaría platicarles en particular sobre una reciente ocasión en la que el enojo me visitó. Yo estaba con mis hermanos de viaje y queríamos ir a un museo. Y para llegar a este museo teníamos que caminar como 300 metros. Yo dije, fácil, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y ahí estoy caminando mis 300 metros y apenas llego al museo y bueno, estaba agotada. Me cansé muchísimo y ahí afuera del museo yo estaba muy enojada. O sea, me enojé mucho con la vida, me enojé mucho con lo que pasó, me enojé mucho pues con esa limitación a mi movilidad que ahí en ese momento era tan evidente. El enojo, así como la tristeza, así como el miedo, es necesaria, es una emoción que es normal sentir en un proceso así. El enojo, a diferencia de estas otras emociones de las que ya platicamos, tiene una función distinta.
Viene a movilizar energía, viene a activarnos y a impulsarnos a actuar cuando algo nos incomoda o algo nos hiere. Ese enojo a mí, ese día en el museo venía a decirme algo. Pero pues también, así como con estas otras emociones, yo tenía que ser cuidadosa en no cruzar la línea a que ese enojo se convirtiera en una actitud de resentimiento. Porque el resentimiento, que recordemos que las actitudes son lugares donde nosotros decidimos quedarnos. El resentimiento lo que hace ya no es impulsarnos a actuar, lo que hace es estancarnos y envenenarnos. Hay un estudio de la Universidad de Stanford que demuestra que el resentimiento activa las mismas áreas cerebrales asociadas con el dolor físico. O sea, cuando nosotros en nuestros pensamientos estamos reviviendo algo que nos dolió, estamos literalmente reviviendo la herida. Yo tenía que ser cuidadosa en no caer ahí. Y ahí, afuera del museo, en este diálogo personal, cuando el enojo me hablaba, a mí me decía, híjole, no estamos cómodas con esta limitación a la movilidad. Que nos incomoda, nos duele, queremos más. ¿Qué tengo que hacer? No, pues seguir trabajando, seguir yendo a mis terapias todos los días, seguir echándole ganas, porque eso es lo que está en mi control y eso es lo que tengo que hacer para cambiar esta situación que me incomoda y que me duele. Si yo hubiera llevado mi diálogo personal a otro lugar y yo me hubiera empezado a hablar de, es que pobre de mí, la vida fue injusta conmigo, yo no me merecía eso, ¿qué me pasó? No voy a poder perdonar esto. Si yo hubiera llevado mi diálogo interno a ese lugar, entonces yo hubiera dejado que ese enojo se transformara en resentimiento. Algo que a mí me ayudó ahí, afuera del museo, a evitar que ese enojo se convirtiera en resentimiento fue practicar la presencia. Porque a mí la presencia me ayuda a vivir en el aquí y en el ahora. Y el enojo muchas veces en mí viene de estar en el pasado o de irme al futuro, ¿no? Si yo estoy en el pasado, entonces vivo estancada en lo que era, que ya no es y que no puedo cambiar. Si yo me voy al futuro, también me voy a lo incierto, a lo desconocido, a lo que solo me va a abrumar y me va a causar ansiedad. Entonces, ahí afuera del museo, practicar la presencia me ayudó a ser consciente de ese momento, a ser consciente de que estaba ahí con mis hermanos, de que tenía el regalo de ese viaje con mis hermanos. Me hizo también ser consciente de que estaba caminando, ¿no? A lo mejor no como yo quería, pero estaba caminando y me ayudó a ser más consciente del camino recorrido. Creo que en eso me ayudó la presencia a mí ese día, ¿no? En ponerle perspectiva al enojo y a poner atención a, pues, qué es lo que yo puedo hacer que está en mi control para movilizarme y actuar hacia ese cambio que quiero ver. Me ayudó a no irme al pasado, que no puedo cambiar, y no irme al futuro del que nadie tiene certezas. Yo hoy puedo volver a caminar. Pero si algo he aprendido de todo esto es que caminar no es lo mismo que avanzar. Caminar es un acto físico. Avanzar es un acto de espíritu. Uno puede caminar, pero quedarse en el papel de víctima. Uno puede caminar y aislarse del mundo, de todos. Uno puede caminar y vivir resentido. Y es que es muy fácil, ¿no? Cuando la vida nos presenta con pérdidas o con adversidades, es tan fácil caer en esas actitudes. A mí la vida me presentó con esta prueba, ¿no? A mí me tocó perder mis piernas, a mí me tocó una limitación a mi movilidad. Pero tal vez tú perdiste un ser querido. Tal vez tú perdiste un trabajo que valorabas mucho. Tal vez tú perdiste tu salud y te estás enfrentando a una enfermedad muy difícil. Tal vez alguien te falló y no estuvo ahí para ti como tú esperabas. Cualquiera que sea tu pérdida, cualquiera que sea tu prueba, ¿en dónde estás tú? ¿Te estás victimizando? ¿Te estás aislando? ¿Vives resentido? ¿O estás avanzando? Avanzando practicando la gratitud, la esperanza, la presencia. Todos en la vida vamos a perder algo. Todos. O sea, eso viene con el hecho de que estamos aquí, vivos. Pero si algo compartimos todos y cada uno de nosotros ante esas pérdidas,
es la responsabilidad que tenemos todos dentro de no dejar que nuestro espíritu se muera cuando eso pasa. Porque yo creo firmemente que mientras el espíritu siga vivo, siempre hay manera de avanzar. Muchas gracias.